Muy buenas tardes. CAPTA Investigación y Didáctica en alianza con Jensa Toys les dan la más cordial bienvenida al webinar Matemáticas con el método Singapur a cargo del profesor Javier Bernabeu. Saludamos a los docentes, psicólogos y profesionales relacionados al ámbito educativo de Perú, México, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay, Estados Unidos, España, que hoy nos acompañan. Invitamos a todas las personas que de repente no han logrado acceder a la plataforma de Zoom Meetings a ingresar a nuestra red social de Facebook, ¿sí?, denominada CAPTA Investigación y Didáctica. Es preciso comentarles que tenemos un auspiciador el día de hoy. Jensa Toys, fabricante nacional de materiales didácticos con más de 25 años en el mercado, materiales, por supuesto, de una gran calidad para niños y niñas en etapa escolar. Pueden encontrar los materiales Jensa en tiendas falabella.com, Real Plaza, Plaza Vea, Oesle, Promart y también directamente a través de su página web www.jensatoys.com.p. Es importante recordarles también que el sorteo de materiales Jensa Toys se realizará al terminar este webinar, ¿sí? Recuerden que vamos a sortear un material base 10, cubos multiencaje o policubos, también llamados así, y también un juego de regletas de colores o las denominadas regletas de cocina. Muchísimas gracias a nuestro auspiciador Jensa, por supuesto, quien nos ha brindado estos productos para poder brindárselos hoy. Es importante también que ustedes conozcan que para el desarrollo de este webinar nosotros recomendamos que estén muy atentos, utilizar el chat para realizar sus preguntas y, por supuesto, mantener sus micrófonos apagados para disfrutar del evento. Al finalizar, por supuesto, el webinar, el ponente podrá absolver a cada una de sus consultas. Y bueno, vamos a iniciar entonces. Está con nosotros desde España el profesor Javier Bernabeu Ruiz. Javier es un gran especialista internacional con gran experiencia en el método Singapur. Él es autor de propuestas en editoriales importantes en España y autor de una gran variedad también de propuestas referenciales a experiencias manipulativas. Él es especialista y formador en la implementación de la metodología Singapur para centros educativos de España y Latinoamérica. Es fundador de la escuela denominada Chupetines en Madrid, España. Es autor del programa Educación Matemática Homo Sapiens para educación infantil. Autor de toda la propuesta manipulativa y vivencial de la editorial SM. Proyecto Sabia, Proyecto con Ábaco, Proyecto Piensa Infinito, Proyecto Más Sabia. Autor de materiales de matemática para estudiantes con necesidades educativas especiales de la Fundación Keller. Y asimismo, es asesor de editoriales e instituciones públicas y privadas. Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por la presentación, Ángela. Para mí es un placer poder compartir este rato que vamos a estar todos juntos hablando de matemáticas. Aquí en España son las 12 de la noche. Y bueno, pues para mí es un honor, como decía, poder pasar este ratito de la noche con ustedes ahora. Yo quería comenzar haciendo un agradecimiento especial a CAPTA y también a Jensa por darme la oportunidad de poder estar aquí con vosotros durante esta tarde, para vosotros, noche para mí. Y bueno, me quedo abrumado con la presentación, ¿no? Porque en realidad sobre todo eso, lo que soy es profesor de niños pequeños, profesor de infantil, de niños de infantil y de primaria, de niños entre los 3 y los 12 años, ¿no? Y los distintos acontecimientos de la vida pues me han ido llevando al final a especializarme en el área de matemáticas, en hacer mucho trabajo de investigación y didáctica.
y en los últimos 8 o 10 años especializarme en concreto en la metodología Singapur. Así que, bueno, Ángela, muchísimas gracias por la presentación y reitero mi agradecimiento por la invitación a este evento. A ti, Javier. Bueno, vamos a empezar entonces. Javier, Singapur ha ganado mucha popularidad en el ámbito educativo, aquí en Perú y por supuesto en diversos países. Pero, ¿qué es el método Singapur? ¿Qué diferencia tiene con otras propuestas tradicionales? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, en primer lugar, decir que a veces cuando hablamos de metodología Singapur, pensamos inmediatamente en innovación, pero en realidad todas las mentes pensantes del ámbito de la pedagogía, de la didáctica y de la matemática que se esconden detrás, murieron todos ya. Es decir, que en realidad estamos innovando, o mejor dicho, volviendo atrás, ¿no? Volviendo a poner en juego y a poner sobre la mesa las teorías de algunos psicólogos, pedagogos y matemáticos, y lo estamos poniendo al servicio del aprendizaje de los niños. Es decir, estamos respetando el proceso. Entonces, esta popularidad, pues se la debemos en el ámbito de la pedagogía a estos 3 señores que van a aparecer en pantalla, que son Lev Vygotsky, que es el que está a la izquierda, Piaget y Brunner. ¿Qué sale de sus cabezas? Mirad, de la cabeza de Lev Vygotsky sale ZPD. Esto quiere decir zona de desarrollo próximo. Y es que todas las propuestas que están escondidas detrás de cada dinámica que se lleva a cabo en una sesión de Singapur, de matemáticas Singapur, con el método Singapur, se acogen a esta teoría, a la teoría de vamos a generar un reto, vamos a generar un desafío que sea alcanzable por el alumno, pero que le suponga un esfuerzo. Es decir, que sus neuronas jueguen y empiecen a encontrar conexiones, empiecen a producirse estas sinapsis que permitan que yo diga eureka, ¿no? Como lo he conseguido, y lo he conseguido por mí mismo. ¿Qué decía Piaget? Pues él ponía mucho el foco en la importancia que tenía la argumentación y el hablar, el escuchar, el que nos comunicásemos y que estos hallazgos que hacíamos los pudiéramos de alguna manera transmitir. Y Brunner, que quizá pueda ser el más significativo dentro de la metodología, pues nos habla de su famosa teoría del CPA, concreto, pictórico y abstracto. Por eso, esa popularidad, Ángela, que comentabas, pues probablemente viene por ahí, porque de repente estamos trabajando teniendo en cuenta cómo aprende el cerebro del niño y cómo se va construyendo y cómo se construye el pensamiento matemático. Y para esto necesitamos empezar tocando, fase concreta, ¿no? Que era lo que nos decía el profesor Jerome Brunner, ¿no? Concreto, luego hacemos una interpretación de lo que he tocado, de lo que he manipulado, para finalmente pasar a la simbolización, es decir, a la escritura, a la lectura y a la escritura matemática de aquello que yo ya descubrí. Quiere decir esto que respetamos profundamente lo que el niño o el proceso de adquisición de la matemática del niño. Así que respondiendo a tu segunda pregunta, que era, ¿qué le ha dado popularidad? Si dejamos fuera a teóricos y nos metemos en un aula de niños, en una clase de niños de la etapa de primaria, por ejemplo, pues yo creo que la clave está aquí, lo que está diciendo esta niña, ¿no? Es decir, si realmente respetamos el proceso, entonces no pensamos por los niños, no le condicionamos, sino que generamos preguntas y estrategias para que el niño llegue por sus medios a poder descubrir, a poder conquistar el conocimiento. ¿Y cómo lo hace? Respetando las fases que decía al principio, que comentamos de Jerome Brunner, planteando desafíos adecuados dentro de la zona de desarrollo próximo, fomentando que haya muchísima comunicación y respetando este proceso concreto, pictórico y abstracto, ¿no? Desde mi punto de vista, estos serían los aspectos principales que han diferenciado y han hecho que esta metodología empiece a implantarse alrededor de todo el mundo, ¿no? Es decir, se basa en el respeto al cómo aprende el cerebro del ser humano, y los niños pues son también seres humanos, claro, pequeñitos. Javier, qué interesante. Mira, definitivamente quienes hemos tenido la posibilidad de compartir o utilizar la metodología Singapur, vemos que necesariamente se utilizan algunos materiales didácticos,
Entonces yo quisiera preguntarte qué importancia tienen estos materiales didácticos en el método. Si nos podrías de repente contar algún cambio significativo en la práctica docente, ¿no? Que hayas visto en los maestros, ¿no? Formados con este método. Eh, bueno, el cambio es radical. Es decir, en el momento en el que el docente da un paso dentro de la metodología Singapur y se atreve a hacer sus primeras sesiones de clase respetando este proceso que decíamos antes, pues se empieza a dar cuenta de que no existe miedo por parte del niño. Es decir, no hay un juicio corrector que esté constantemente diciéndote si esto está bien o esto está mal, sino que lo que se hace es dar la oportunidad al alumno de que compruebe por sus propios medios. Y claro, necesitamos medios concretos, y estos medios concretos pues son materiales, que veremos un poquito más adelante que en realidad no cualquier material vale, pero por poner un ejemplo de cómo ha cambiado el paradigma del aprendizaje y la enseñanza del aprendizaje de las matemáticas, mira, voy a poner un ejemplo que yo suelo trabajar mucho con familias, porque hay veces que nos encontramos con que en las escuelas los docentes ya han entrado a trabajar de esta manera, pero de repente las familias ven un choque demasiado abrupto con respecto al modo en el que ellos aprendieron cuando eran niños. Entonces suelo poner este ejemplo. Entonces te iba a preguntar, Ángela, no sé si tienen los asistentes posibilidad de comentar, porque necesitaremos alguna respuesta, de escribir las respuestas en el chat, simplemente por ver qué va ocurriendo, ¿vale? No sé si tenemos esta posibilidad. Claro que sí, Javier. Tenemos habilitado el chat para que puedan realizar todas las preguntas que ellos consideren oportunos. Más bien les invitamos a interactuar con Javier, por supuesto. Planteemos las preguntas, que él, por supuesto, está muy gustoso de poder resolverlas. A ver, Mira, vamos viendo, ¿sí? hacemos lo siguiente, verás. Yo proyecto en pantalla, vamos a proyectar esto. Esta situación que vemos aquí está trabajada con los cubos multiencaje que había comentado al principio Ángela, ¿no? Son los cubos multiencaje o los policubos. Esto ahora mismo está representando una situación problema que pueda darse en un aula, en clase. Esta A, aquí, esta A y esta C están representando nombres de personas. Por ejemplo, imaginad que estamos diciendo Ana y César, por ejemplo. Y estamos diciendo que cada cubito, cada uno de los policubos, representa, no sé, pues digamos un dulce. Y podemos decir que Ana tiene 4 dulces, porque veo 1, 1, 1 y 1. Y podemos ver que César tiene 3 dulces. Vale, yo os voy a hacer una serie de preguntas y estas preguntas las vamos a responder. Me voy a habilitar el chat aquí para ver lo que van respondiendo. No sé si yo veré las respuestas, si no me las vas diciendo tú, ¿vale, Ángela? Porque yo no sé si yo tengo Okay. acceso a todo el chat. Vale, yo voy a hacer una serie de preguntas. Entonces, va a ser muy sencillo responderlas. En el chat vamos a responder A si la respuesta es Ana, vamos a responder C si la respuesta es César y luego en alguna ocasión puede que pregunte algo al respecto del número de dulces que tiene Ana o que tiene César, ¿no? Vale, vamos a empezar. Por ejemplo, si yo digo, ¿quién tiene 4 dulces? Entonces respondéis en el chat A o C, ¿vale? Supongo que las respuestas te están entrando a ti, Ángela, ¿vale? Porque yo aquí, a mí no me aparece. Sí, tanto Cristian como Perla, que nos están apoyando, por supuesto, desde el chat, están consolidando cada una de estas respuestas. Mira, entonces, claro, la respuesta es evidente, ¿no? Decimos, pues A, es decir, A, Ana, A. Ana, la mayoría responde a. Eso es. Es decir, Ana es la protagonista de esta historia que tiene 4 dulces. Y si yo pregunto, fijaos, dentro de esa zona de desarrollo próximo también entra en juego Piaget con lo que él llamaba el conflicto cognitivo. Es decir, vamos a someter a un pequeño reto que va a generar, o voy a tratar, a ver si sale bien, de que genere una pequeña discrepancia que nos haga razonar. Hemos dicho que quien tiene 4 es Ana. Y ahora la pregunta ya no es quién tiene 4, la pregunta es ¿quién tiene 3? ¿Quién tiene 3 dulces? Vale, me tenéis que decir qué tipo de respuesta se está viendo, ¿vale?
para que yo sepa cómo estamos reaccionando. Recuerdo que la primera pregunta fue cuántos dulces tenía Ana y todos acordamos, o quién, mejor dicho, quién tenía 4 dulces y todos acordamos que era Ana. Ana, 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 Ana. Y ahora la pregunta ha sido, ¿quién tiene 3 dulces? Y la respuesta, según vemos en el chat, todos están respondiendo con la C. todos con la C. Vale. Mirad, entonces aquí ocurre algo interesante, y es que uno de estos cambios que se producen en la metodología Singapur es que el maestro, el profesor, guarda silencio. Se produce algo que yo llamo el silencio incómodo. Es decir, no me posiciono, el profesor no se posiciona sobre si la respuesta que está dando el niño está bien o mal. Simplemente está esperando a ver si se produce algún otro tipo de opinión. Recuerdo que la pregunta era ¿quién tenía 3? ¿Todos han respondido C? ¿Hay alguien que piense de otra manera? Suele ser una pregunta muy repetida en una sesión de trabajo de Singapur, ¿no? ¿Alguien lo ha pensado de otra manera? Vale, ¿alguien lo pensó de otra manera? Todos pensaron que quien tenía 3 era César. Cristina puso los 2 A y C. Ah, mirad, esto que acaba de ocurrir, que de repente alguien que no está sometido al juicio corrector da una respuesta que va en una línea disonante a lo que ha respondido el resto, implica una nueva opción para escarbar un poco en la cabeza del niño, ¿no? Porque claro, ¿qué puede haber pensado Cristina para decir que Ana también tiene 3? Porque antes dijimos que Ana tenía 4, pero claro, si tiene 4, es preciso que además tenga 3. Es decir, que cuando yo hacía este ejercicio, yo podía ver que el 3 está contenido dentro del 4, es decir, que 4 es 3 y un poco más, es 3 y algo más. Vale, vamos a ir, voy a cambiar de cámara y seguimos con el problema. Mirad, estamos aquí en esta situación, ¿vale? Decíamos que, a ver, que me acuerdo yo quién era Ana y quién era César. 4 Ana, 3 César. Vale. Esta es la cantidad de dulces de Ana y esta es la cantidad de dulces de César. ¿Era así? ¿Correcto? Sí. Vale. Venga, pues siguen las preguntas, ¿vale? Mirad, la siguiente pregunta es, ¿quién tiene más, Ana o César? ¿Quién tiene más dulces, más cantidad de dulces, Ana o César? Ana tiene más, Ana tiene más. Vale. Venga, ahora vamos un poquito más allá. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más tiene Ana que César? ¿Cuántos dulces más tiene Ana que César? Uno más. ¿Vale? Y yo lo puedo ver, si tengo un mínimo de sentido numérico adquirido, asentado, lo puedo ver porque sé contar o lo puedo ver simplemente porque estoy trabajando con un material que favorece establecimiento de relaciones gracias a las proporciones que mantienen. Lo veremos un poquito más adelante, pero necesitamos jugar y trabajar al principio con material que mantiene en proporción. Vale, entonces vemos que efectivamente Ana tiene uno más que César. O lo que es lo mismo, y vamos a ver la importancia de leer en las dos direcciones, que César tiene uno menos que Ana. Muy bien. Imagina que César le da uno de sus dulces a Ana. ¿Quién tendría más en ese caso? César le da uno de sus dulces a Ana. ¿Quién tendría más? Es la siguiente pregunta. Tendría más Ana. Vale. Oye, ¿y si eso ocurriera? ¿Cuántos más tendría Ana? ¿Cuántos más? Mirad, aquí se vuelve ¿cuántos más tendría Ana? Ahora mismo, en esta situación, Ana tiene uno más. Si César le diera uno, entonces Ana seguiría teniendo más. ¿Cuántos más? Y entonces tenemos respuestas, ¿no? Tenemos dos más. Mirad, y aquí viene, respondiendo a tu pregunta, la importancia que tiene manipular materiales. ¿Me escucháis bien? Que dice Rosabel que no se escucha todos. Sí, escúchame. Vale, fijaos. Me habéis dicho que cuando César le dé uno a Ana, entonces tendrá 2 más. Ah, y entonces yo guardo silencio y sale de repente alguien en el grupo, como Leslie, que dice, no, espera, no son 2 más, son 3 más. Y entonces generamos nuevamente ese conflicto y decir, uy, espera, vamos a ver qué ha podido pensar Leslie para decir, cuando todos estaban diciendo 2,
de repente empiezo a pensar que quizá no sean dos. Y para eso necesitamos volver dentro de este proceso CPA, necesitamos volver a C. Es decir, cómo de importante es que yo manipule con objetos para ver que donde me engañó mi cerebro, la manipulación me permite poder ir al fin del problema. Es decir, me permite comprobar que efectivamente no eran dos más, sino tres más. Fijaos, esto que acaba de ocurrir aquí responde a la pregunta de por qué es importante manipular con materiales en metodología Singapur. Este es un ejemplo que, como decía al principio, yo suelo utilizar con las familias cuando empiezan a entrar dudas de si realmente los niños aprenden y establecen relaciones cuando manipulan o simplemente están jugando, porque claro, es muy frecuente que utilicen los policubos o los cubos encajables, que los utilicen para hacer otras cosas y para hacer robots o para hacer pistolas o para hacer espadas o para hacer torres, porque es natural, se llama juego simbólico y tiene que ocurrir. Y tienen que dotar de significatividad al material para después poder utilizarlo con la finalidad matemática que en este caso tenía. Por tanto, importancia de la manipulación y de la fase concreta, Ángela, total y absoluta. Y esto va a ocurrir independientemente de que el niño tenga 4 años o tenga 12 o 13 o 14, ¿no? Es decir, en función del proceso y el momento de construcción, pues vamos a ver que hay una serie de retos y de dinámicas que van a ser interesantes para poder establecer conexiones en nuestra cabeza. Claro que sí, Javier, porque definitivamente resolver una situación problemática utilizando el material concreto y ejemplificarlo, ¿no? Tal cual tú nos los has compartido, verdaderamente es mucho más significativo para el estudiante, ¿no? Cualquier situación retadora que nosotros como docentes podamos proponer es mucho más significativo, ¿no? Para ellos, justamente el manipular, ¿no? El trabajar con estos materiales, ¿no? Que justamente nosotros podríamos también utilizar quizás, ¿no? Esta parte de la manipulación, ¿no? Reconocer, ¿no? Las formas, ¿no? Si es áspero, si es rugoso, los colores y que por supuesto esto les apoya muchísimo a los estudiantes. Javier, y bueno, tú nos has compartido aquí una pequeña situación, ¿no? Una estrategia que pueden emplear los maestros, pero ¿tú crees que es posible aplicar este método en casa? ¿Qué nos recomendarías? Mira, la pregunta es muy interesante y además muy procedente por la situación que hemos vivido en los últimos años de pandemia y de confinamiento, donde nos hemos encontrado con nuestros hijos en casa o con nuestros alumnos, con sus padres en casa, cuando quizá estaban en un momento donde estaban iniciándose en este proceso CPA y nos encontrábamos con que las familias nos decían: no tengo el material, no tengo los cubos multiencaje o no tengo base 10 o no tengo otros materiales que habitualmente se utilizan en el aula, ¿qué puedo hacer? Entonces, ahí empezaron a surgir, al menos por mi parte y con los colegios con los que yo trabajaba en ese momento, empezamos a jugar con nuestras cabezas en conjunto a ver de qué manera nosotros podíamos crear materiales con elementos que tuviéramos en casa. Pero claro, no valía cualquier material, como decíamos antes. Necesitábamos que cumplieran una serie de requisitos. Y el requisito principal que tiene que cumplir, al menos hasta que el niño tiene 10 años, 9, 10 años, es que los materiales mantengan unas proporciones que posibiliten lo que se llama la generación de la imagen mental. Es decir, yo necesito crear materiales que me permitan poder hacer, como hemos hecho antes, este tipo de relaciones. O sea, que de un simple vistazo yo pueda ver cuánto falta o cuánto sobra o qué ocurre si este le da 1 a este. Esto que estamos haciendo, pues nos llevó a nosotros a pensar, o a mí en este caso a pensar en cómo podíamos desarrollar materiales. Entonces, ahí surge algo que yo ya hacía muchos años había hecho con mis alumnos en el colegio, en la escuela, y era el trabajo con papel higiénico. Fijaos, yo no sé en vuestros países si ocurrió, pero aquí en España se acabó el papel higiénico cuando la pandemia, ¿no? Decían que, pues eso, la gente empezó a comprar rollos y rollos y rollos de papel.
Y a mí me decían que, claro, que como yo lo utilizaba para mis alumnos, pues que tenían todos los niños papel higiénico en clase para hacer matemáticas. Luego os voy a pasar un enlace por si queréis ver, cuando acabe la sesión de hoy, el uso, ¿vale? Digo luego porque si lo hago aquí con la cámara cenital no me da el alto para poder trabajar. Pero mirad, fuimos generando distintos materiales. Por ejemplo, mira, me voy a venir aquí. Mira, en ese enlace, pero luego lo veis, ¿eh? No perdáis el tiempo ahora. Si queréis capturarlo para verlo, porque ahí hay un enlace de un niño, que en este caso es en época de confinamiento, trabajando con papel higiénico, en este caso un niño de primero de primaria, de primer grado, niño de 6 años, que estaba resolviendo o estaba estableciendo la relación suma-resta con papel. Y yo trabajé mucho con otro material, que fue este. Mirad. Estos son hueveras y entonces empezamos a hacer este tipo de trabajo. Pues veíamos, por ejemplo, que si a esto era aquello a lo que yo podía llamar 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, yo podía construir, formar el 6 de otras maneras. Por ejemplo, así. Podía ver que 4 y 2 también era 6. Y entonces, ¿qué ocurre? Y aquí viene la importancia de esto que estamos diciendo, de que mantuvieran proporciones, que yo necesito un material al principio, mientras estoy asentando sentido numérico y conciencia numérica, que me permita resolver mis situaciones por una de estas dos estrategias, o por comparación o por superposición, que luego va a cobrar mucho sentido cuando se trabaja en metodología Singapur, aunque en el curso que habrá más adelante, pues nos profundizaremos en ello. Pero cuando se trabaja con el famoso modelo de barra, la estrategia de modelización por barras, se apoya en esto exactamente. Es decir, yo necesito jugar con las proporciones que tienen los objetos y poder decir que comparativamente yo puedo ver que 6 es tanto como 4 y 2. Y lo puedo ver comparando o lo puedo ver superponiendo. Y llega un momento donde esta representación, que era un conjunto de 6, pues yo puedo ver que en este caso el todo 6 lo he visto como un conjunto de 4 y además como un conjunto de 2. Pero claro, como siempre vamos a buscar otras respuestas, otros modos de pensar y fomentamos ese silencio incómodo, dejar que los niños piensen, dice, oye, pues quizá no todos han llegado de esa manera, quizá otro llegó así, mira, 5 y 1. Y pudo ver que 5 y 1 también formaba el todo, es decir, que pudo ver que 5 y 1 era tanto como 6. Quiere decir esto que, y claro, podríamos haber seguido buscando opciones. ¿Tengo posibilidad de trabajar de manera manipulativa con materiales como más caseros? Sí tengo, y a medida que vamos jugando con nuestra imaginación y tenemos como premisa las proporciones, pues empiezan a surgir otro tipo de recursos. Mirad, este es un recurso que les encantó a los niños y a las familias hacerlo y trabajar con él. Mirad, son vasitos térmicos de café, pero que esconden dentro algo, ¿lo veis? De tal forma que yo puedo crear cantidades, por ejemplo, 732, pudiendo ver el valor que tiene la cifra en función de la posición que ocupa. Y claro, pues esto nos llevó a ir añadiendo más adelante otros órdenes de unidad. Pues, por ejemplo, esto. Entonces empezamos a ver, mira, por ejemplo, 2843. 2843, que lo podía ver como 2800 más 43, o como 2840 más 3, o como 2000 más 843. O decían los niños, bueno, si separo un poquito, solo un poco, puedo decir, mira, 2 unidades de millar y 843 unidades. O 28 centenas y 43 unidades, etcétera, etcétera. Y fuimos añadiendo más y más vasos hasta poder jugar con cantidades. Esto ocurrió nuevamente gracias a la necesidad que surge, y valga la redundancia con lo que es decir, la necesidad que surge cuando surge la necesidad. Es decir, surge una necesidad y es, tenemos a los niños en casa, hemos apostado por que el niño aprenda desde el establecimiento de relaciones, desde la manipulación, no tengo materiales, pues la realidad está llena de materiales. Así que definitivamente sí, es posible trabajar desde el establecimiento de relaciones utilizando materiales como de andar por casa, ¿no? Pues hemos visto hueveras, en el vídeo que os he dejado por ahí, en ese enlace, veréis cómo trabajar con papel higiénico. Esa dinámica que vais a ver de papel higiénico establece la relación suma-resta, pero
con el mismo material hemos trabajado conceptos como mínimo común múltiplo, máximo común divisor, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cualquier material que pueda mantener proporciones va a favorecer que podamos ir en esta línea del trabajo de CPA. Muy interesante, Javier, lo que nos compartes, ¿no? Justamente ya nos ha compartido también un pequeño QR, ¿no? Para que lo puedan revisar más tardecito. Javier, hoy en día vemos que nuestras aulas pues no son homogéneas, sino más bien heterogéneas, ¿no? Y en esta línea nosotros necesitamos brindar espacios y tiempos para que nuestros estudiantes puedan demostrar sus capacidades, pero respetando también sus diferencias, ¿no? ¿Funciona o funcionan las estrategias del método Singapur con niños que presentan necesidades educativas especiales? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? Esta pregunta, cuando aquí en España se empezó a implantar de una manera un poco más extensa la metodología Singapur, pues surgió de manera recurrente. O sea, era una pregunta que nos hacían mucho en las escuelas. Y la realidad es que uno de los referentes internacionales en metodología Singapur, que es el profesor Jaap van Haar, tiene dos escuelas, una en Singapur y otra en Malasia, y ambas son escuelas de educación especial focalizadas en espectro autista, ¿no? Quiere decir que sí, claro, está pensado para que esto pueda ocurrir. ¿Por qué sí es favorecedor que ocurra? Mirad, me voy a poner en esta pizarra otra vez, a ver que lo encuentre. Mirad, me voy a poner aquí. ¿Por qué es favorecedor que esto ocurra? Yo suelo dibujar esto de esta manera. Mirad, a ver, dibujo muy mal, a ver si me sale. Vamos a imaginar que esto que yo estoy dibujando aquí representan como si fueran, voy a intentar dibujar vasos comunicantes, ¿vale? Es decir, a ver si me sale, mira. Esto sería algo así, ¿no? Y serían como vasos comunicantes. De tal manera que si yo echo líquido aquí y esto empieza a llenarse, cuando encuentra esta salida, empieza a desbordar en este vaso, empieza a llenarse, empieza a desbordar en este vaso, hasta que se llena. Hasta que... Y mira, cuando empieza... Bueno, ahora me meto ahí. Mira, yo esto lo resumo así, como CPA. Es decir, volviendo a la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, que lo que te dice es, vamos a medir en función del nivel y de la necesidad que tenga el alumno, vamos a medir cómo plantear la dinámica, cómo plantear la actividad. Yo puede que necesite mucho más tiempo de trabajo con material concreto que otro. El objetivo quizá es que después de haber trabajado con material concreto en una determinada situación, yo pueda hacer la interpretación en icónico, en pictórico, de aquello que manipule, pero con un objetivo final, y es poder acabar alcanzando la comprensión, tanto de escritura como de comprensión propiamente, de qué quiere decir esto. ¿Qué es 3 más 2? ¿Qué es 3? ¿Qué es 2? Entonces yo, claro, me puedo encontrar, vamos a suponer que estamos en una situación de este tipo. Me puedo encontrar una situación donde el punto de partida fue que para resolver un problema como Ana tiene 3 dulces y César tiene 2 dulces, yo podría conformarme con decir que entre Ana y César tienen 5, pero en metodología Singapur eso no ocurre. Es decir, buscamos todas las relaciones posibles, porque no hacemos trabajo manipulativo puro para resolver. Resolver es una consecuencia final del razonar. De tal manera que las primeras actividades a las que se enfrenta el niño son de este tipo, y poder ver quién tiene más, quién tiene menos, cuánto más, cuánto menos, como hemos hecho antes. Y solo una, de las que puedo resolver es que todas juntas hacen 5, son 5 en total. Por tanto, yo puedo tener un niño que pueda resolver esa situación en fase concreta, puedo tener un niño que pueda hacer la interpretación pictórica de la situación dada, viendo que un conjunto de 2 y un conjunto de 3, todos juntos hacen 5, pero puede que no llegue aquí, que tenga dificultades para llegar aquí, por un motivo u otro. Pero ¿qué ocurre? Que el hecho de estar proporcionando dinámicas y propuestas que arrancan desde lo concreto y que manipulan lo que necesites, porque mientras lo necesites,
tienes que manipular antes de pasar a la interpretación, antes de pasar aquí. Y por supuesto, antes de pasar aquí. ¿Qué me permite esto? Me permite poder analizar, en función de la dificultad que tiene el niño, dónde necesito dedicar más tiempo. Es decir, que si un alumno tiene una determinada dificultad y cuando estamos trabajando el objetivo sumar o resolver situaciones de suma, no sumar sin más, sino sumar en contexto y narrar la historia, yo tengo que poder analizar cómo lo hace mi alumno. Tengo que poder decir, mi alumno es competente, es capaz de hacerlo en modo concreto. Entonces digo, bueno, pues en modo concreto el alumno puede, pero sin embargo no puede ni en modo pictórico ni en modo abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Que sumar sabe, que lo que está es en el proceso de consecución de la traducción. Y cada niño tiene un ritmo. Y en función de la necesidad educativa, puede que haya fases del proceso a las que tengan más dificultades para enfrentarse, porque necesiten más tiempo. Por tanto, ¿está preparado y pensado para niños alumnos que puedan presentar necesidades educativas especiales? Sí lo están. Y de hecho, cuando hace 50, 60 años se empiezan a desarrollar algunos materiales como los bloques de base 10, por ejemplo, ese tipo de materiales, cuando surgen con la intencionalidad de poder ayudar a alumnos que tienen más dificultades. Lo que pasa es que se ve cómo funciona, cómo establecen relaciones y entonces se generaliza a todos. Y quizá en algún caso no se hace un uso demasiado bueno del material por no respetar las fases. Es como si fuéramos en contradirección. Es decir, tradicionalmente hemos asociado las matemáticas a números cuando en realidad los números son el final del proceso. Entonces, el concepto como tal está en la fase concreta y en la interpretación de la misma. Ahí es donde se produce razonamiento. El otro es traducción. Así que definitivamente sí, esto está preparado para que niños con necesidades puedan trabajar con la metodología. Gracias, Javier. Definitivamente me quedo con que resolver es una consecuencia final del razonar, ¿no? Por supuesto. Y muchas veces lo último que has mencionado, ¿no? Con respecto a los números, ¿no? Los números, pues, es el final de este proceso, definitivamente, ¿no? No al revés, no al revés. Entonces, a partir de ello, de lo mencionado, Javier, podrías de repente compartirnos, ¿no? Voy a robarte unos minutos adicionales de tu tiempo para que también nos puedas compartir, ¿no? Algunas estrategias, demostraciones cortas, quizás, ¿no? En el desarrollo de repente de algunas situaciones problemáticas que puedas compartir también con los docentes que aquí nos acompañan de distintas partes del mundo. Encantado. Mira, antes me adelanté y proyecté esto. Esto que llamo banco o banca, desde mi punto de vista, yo cada vez que voy a una escuela trato de convencer al docente de que genere un espacio en su aula al que pueda llamar banca o banco. Es decir, un sitio físico donde el niño pueda ir con sus materiales a comprobar si se producen tratos justos. No quiero decir con esto que en el banco todos los tratos sean justos, porque no sé por allí, pero aquí en España muchas veces no son muy justos los bancos. Pero bueno, quiere decir que es el sitio donde yo puedo comprobar, por ejemplo, que 10 unidades pueden cambiar por una decena, o que 10 decenas pueden cambiar por una centena, o que 10 centenas pueden cambiar por un millar. Y entonces hay una serie de materiales que, por mantener estas proporciones que decíamos al principio, pues favorecen esto. Mirad, yo he tenido la suerte de que Jensa pues, me haya mandado unos materiales que son maravillosos. Entonces, mira, vamos a empezar con esto. Estos son los bloques base 10. Yo puedo decir sin ningún tipo de reparo que es, para mí, el mejor material para el aprendizaje de las matemáticas. Es decir, Zoltán Dienz, que es el creador de este material, ¿vale? Y pues era un genio. Y la genialidad no fue solamente porque creara un material especialmente adecuado para trabajar la aritmética, sino que le dio unas dimensiones, unas proporciones y un tamaño y un peso, originalmente, que permitía que todas las relaciones se pudieran llevar a cabo. Mirad, te voy a sacar un momento y os cuento a qué me refiero.
tenemos estas piezas azules, que son las pequeñitas que representan lo que yo quiera que representen. Es decir, no tienen por qué ser unidades, decenas, centenas y millar. No tiene por qué. Representará lo que represente en función del valor que yo le dé a una u otra. Es decir, si a esta pieza yo le doy el valor 1, entonces, y solo entonces, a esta le podré dar el valor 10 y a esta le podré dar el valor 100. Pero si yo a esta le hubiera dado el valor 1, entonces esta representaría la décima parte de 1, es decir, un décimo o una décima. Y esta la centésima o el centésimo de 1, es decir, que dentro de este respeto profundo que tenemos por el modo de aprender, pues lo llevamos hasta las máximas consecuencias. Es decir, que en todo momento lo hacemos. Fijaos, si yo estoy en una situación de banca, pues aquí se pueden producir cosas de este tipo. Es curioso que cuando el alumno está trabajando la relación entre la decena y la unidad, ¿no? Pues decimos que una decena son 10 unidades o equivale a 10 unidades o es tanto como 10. Y yo lo puedo comprobar nuevamente, como dijimos antes, por comparación o por superposición. Y se produce lo que decíamos, que es el trato justo. Es decir, es justo que yo te dé esto y tú me des esto a cambio. Si vamos al banco y yo quiero que me des cambio, tú me puedes dar esto y yo a cambio te doy una barra. Esto va a suponer que yo pueda comprender por qué en determinadas operaciones digo o hago expresiones como me llevo una, o 0 al cociente y bajo la cifra siguiente, o un montón de relaciones. Mirad, si a esto lo he llamado 1, entonces a esto le puedo llamar 10. Y la siguiente pregunta es como inmediata, ¿no? Es decir, si esto es 1 y esto es 10, entonces, ¿de qué manera puedo llamar a esta pieza? Ellos no tardan mucho en darse cuenta de que a esta pieza le podemos dar el nombre, el valor 100. En los libros de texto tradicionales se hacía esto, mirad. En los libros de texto tradicionales se decía una decena son 10 unidades. Y acto seguido se decía una centena son 100 unidades. Pero ocurre algo. Y es que cuando hemos establecido el valor 1 y por tanto el valor 10 haciendo un trato justo en el banco, hemos ido al banco y hemos visto que me dan a cambio esto, la relación inmediata entre la centena no es con la decena, no es con la unidad. Es decir, llevaría demasiado tiempo y no sería eficaz para el cerebro superponer o comparar 100 piecitas de las azules, de las de unidad, encima de la placa que representa la centena. Y entonces el ser humano es vago por naturaleza. Los niños también. Entonces la manera inmediata de poder comprobar y más rápida y más eficiente de poder comprobar que a esto lo llamo 100 es porque cuando yo pregunto ¿y por qué? Es porque digo, mira, porque 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Es decir, que yo puedo comprobar empíricamente, por comparación y por superposición, que es un trato justo, que si yo voy a la banca y te doy esto, tú a cambio me das lo otro. Es decir, que acabamos de comprobar que una centena son 10 decenas. ¿Es que es esto mentira? No, no es esto mentira, pero la relación inmediata que sale después de construir el concepto 10 tras haber construido el concepto 1, tras haber partido el concepto 1, me lleva a hacer este tipo de relación. Bueno, esto es importante porque cuando estamos construyendo así, claro, rápidamente llegamos a esto, a lo que podemos llamar 1000, que efectivamente son 1000 unos, o son 100 de estas barritas, o son 10 de estas. Yo podría nuevamente hacer la comparación y la superposición y decir que efectivamente cuando yo coloco estos planchas verdes aquí, yo puedo ver que 10 de estas es tanto como una de estas. Estas relaciones son necesarias
Y dentro de esta genialidad que decíamos de Zoltán Dienst, pues esto va un poco más allá. Mirad. Este es el cubo al que puedo llamar 1000 si es que llamé a esto 1. Es decir, si esto era 1, esto es 1000. Y le pregunto al niño, ¿y lo puedes comprobar? Que bueno, sería algo pesado, sería lento. ¿Por qué? Pues porque tendría que hacer un gran cubo con 1000 de estos o meterlos dentro. Entonces yo he probado y he dicho, uy, ¿se abrirá? Y sí, efectivamente, se abre. Y entonces cuando tú exploras un poco más allá, pues empiezas a ver muchísimas relaciones. Es decir, yo podría tomar la molestia, si quisiera, de empezar a completar mi millar con 1000 de estos, o ver cuántas de estas, o ver cuántas de estas, o ir más allá. Mirad, vayamos un poquito más allá. Dentro de estas relaciones decimos en ocasiones, llega un punto en quinto grado aproximadamente, quinto, sexto grado, que se les dice esto al niño. Un decímetro cúbico equivale a 1 litro. Y no se cuestiona, o no se cuestionaba en una metodología más tradicional. Cuando Zoltán Dienst crea el material, tiene la precaución, como decíamos antes, de darle unas determinadas medidas. Mirad, esto mide 1 centímetro de arista. Por tanto, esto mide 10 por 1 y por 1. Y esto mide 10 por 10. Llega un momento donde yo puedo comprobar que si estiro 1 metro, una cinta de 1 metro, 10 de estas son tanto como, por comparación y superposición, yo puedo ver que 10 de estas es tan largo como 1 metro. Es decir, surge el concepto 10 en 1 metro, que se llama decímetro, de esta manera. Si a esto lo puedo llamar decímetro, yo puedo decir que este cuadrado mide de lado 1 decímetro. Es decir, que esta superficie es lo que podemos llamar decímetro cuadrado. Estamos entrando poquito a poco en potencia, fijaos. Si esto es decímetro cuadrado y ahora yo lo que veo es que esto tiene forma de un cubo, pues a esto lo puedo llamar decímetro cúbico. Y entonces estaría ya empezando a estar en disposición de comprobar mis hipótesis. ¿Puedo yo comprobar esta hipótesis? Mirad, hay una experiencia significativa que a mí me gusta mucho hacer en el aula y que funciona muy bien, que mancha un poco, pero funciona muy bien, y es comprobar empíricamente si es cierto que en 1 decímetro cúbico cabe 1 litro de agua. 1 litro exactamente, es decir, si 1 litro llena el decímetro cúbico. Entonces yo suelo hacer esto. Metemos una bolsita. Metemos la bolsita por si hubiera alguna pequeña fisura para no manchar demasiado. Y depende, pues hay veces que con una botella que tenga exactamente 1 litro, esta ya no tiene exactamente 1 litro porque no me he dado cuenta, llevo todo el rato bebiendo de ella. Si yo vertiera el agua de la botella aquí, entonces podríamos ver que el cubo se llena, comprobando que si aquí hay 1 litro, y a esto lo he llamado decímetro cúbico de manera argumentada, recordad a Piaget, puedo concluir que es cierto que 1 decímetro cúbico es tanto como 1 litro, es decir, que equivale a 1 litro. Bueno, pues cuando estamos trabajando con materiales de este tipo que mantienen proporciones, pues ocurre que el ir a la banca hace que yo pueda establecer relaciones. Y esto lo hago, decía al principio, no con todos los materiales, con materiales que mantienen proporciones. Mira, estamos hablando antes de que han dicho que luego va a haber un sorteo de materiales y demás. Uno era bloques de base 10, otros son regletas Cuisinert, ¿vale? Y las regletas Cuisinert favorecen el juego de banca. Es decir, yo puedo establecer tratos. Mira, yo puedo comprobar que es cierto que una regleta rosa es tanto como 2 regletas de color rojo. Yo puedo comprobar que una regleta marrón es tanto como una regleta rosa y 2 regletas de color rojo. Lo puedo hacer por comparación, lo puedo hacer por superposición. Es decir, sería como un trato justo. Sería justo si estuviéramos cambiando, estuviéramos haciendo un trueque, sería justo que si tú me das esto, yo te diera esto. Numéricamente, cuando llegásemos a la fase en la que a la regleta se le asignara un número, cosa que no se hace desde el primer momento, llegaríamos a relaciones de este tipo. Mirad, si 8 representa el todo, yo ahora mismo el todo lo estoy viendo en 2 partes.
4 y 4. No porque yo sepa que 4 más 4 es 8. No, no. Porque yo sé que esto y esto es un trato justo, esto y esto es tanto como esto. Pero quizá otro llegó por otro camino. Y de ahí lo interesante de la metodología Singapur de favorecer distintos tipos de respuestas. Quizá otro llegó así. Ah, bueno, yo he visto esto como 4, 2 y 2. Y si os fijáis, es exactamente lo mismo que ocurrió cuando estamos trabajando con material no estructural, como las hueveras, como el papel higiénico. Es decir, se trata de generar recursos y estrategias que permitan al alumno razonar desde la pura comprensión y la manipulación. Y esto lo podemos llevar a niveles mucho más altos. Imaginad que estamos en un nivel como sexto grado, incluso más, ¿no? Bueno, yo puedo trabajar con piezas de este tipo, que son las fichas geométricas, mosaico, los pattern blocks, y por las proporciones que tiene puedo empezar a descubrir cosas, como por ejemplo que si a esto es a lo que llamo 1, recordad que bautizábamos y pedíamos a qué llamamos 1, si a esto, a esto, a esto. Pues entonces a esto lo puedo llamar un medio, a esto lo puedo llamar un tercio, porque puedo ver que esto representa un tercio del total. Puedo ver incluso que un medio más un tercio no completa la unidad, que a un medio más un tercio le falta algo para completar la unidad. ¿Del qué? Pues por comparación y superposición llego aquí. Entonces veo que un medio más un tercio más un sexto es tanto como un sexto. Y si seguimos, llegamos a sumar, restar, multiplicar, dividir, utilizando materiales desde la pura visualización. Yo, desde hace mucho tiempo, comparto en redes algunas buenas prácticas con algunos materiales. De hecho, hace poco he hecho un taller justamente con estos pattern blocks, ¿no? Yo lo hago normalmente en todas las redes y últimamente lo que hago es que comparto un boletín, por si a alguien le apetece, donde hay tips, consejos de cómo sacarle partido a algunos de estos materiales, como los materiales con los que hemos estado trabajando, ¿no? Que tienen muchísimo potencial. Si buscáis en Profe Bernabeu, que he visto que antes alguien lo ha preguntado, da igual, en Facebook o en Instagram o en Twitter, vais a poder encontrar muchas referencias, ¿vale? Y en ese QR que os dejo, pues con una periodicidad de 15 días, aproximadamente cada 15 días, publico un boletín donde damos pautas de actuación, ¿no? Apoyándonos en materiales de este tipo. Entonces, bueno, a mí me gustaría, ya por finalizar nuevamente, agradeceros este ratito. Estaré encantado de atender las dudas, preguntas, consultas que queráis que hagamos. Os animo a todos a profundizar en metodología Singapur. No conozco a nadie que no haya dado un pasito en método Singapur y no haya seguido después. Y todo esto que hemos hecho, que han sido pinceladas de distintos bloques de contenido, pues lo profundizaremos de manera muy extensa en un curso que supongo que ahora os contarán a partir del mes de enero, donde trabajaremos todos los bloques de contenido, el bloque de numeración y cálculo, el bloque de geometría, de medida, resolución de problemas, etcétera, sobre todo haciendo algo que yo llamo la verticalidad, es decir, jugando con la propuesta de Lev Vygotsky de cómo plantear los retos para poder llegar a todos, tengan o no necesidades educativas especiales, siempre haciéndolo desde el reto y el desafío. Pues, Ángela, si quieres que abramos turno de preguntas o consultas, yo estaré encantado de ayudaros. Claro que sí, Javier. Justamente vamos a aperturar, vamos a invitar a los participantes a que puedan realizar sus consultas, sus preguntas, o si quieren solicitar también información, por supuesto, tenemos aquí disponibles tenemos aquí a Cristian, a Perla, ¿no? Que están atentos también para brindarles información adicional. A ver, vamos a ver si tenemos, Perla, si tenemos algunas consultas en el chat. A ver, por aquí tenemos una consulta de Cristina. A ver, nos dice, ¿qué otro recurso, aunque no lo expliques, recomendarías para niveles superiores?
pues es común que en niveles escolares se juega, se trabaja con material concreto, pero luego ya se pierde esto y se limita al cuaderno o libro. ¿Qué nos comentas, Javier? Bueno, habría que ver a qué niveles nos estamos refiriendo, ¿vale? Pero mientras, es decir, ahora mismo, por ejemplo, hemos estado trabajando con el pattern, los pattern blocks, ¿no? Que desde mi punto de vista es un material adecuado para trabajar contenidos, por ejemplo, como fracciones, donde podemos trabajar resolución de problemas con las 4 operaciones, que podrían llegar hasta alumnos de unos 13 años, 14 años aproximadamente. Cuando empezamos a entrar en el álgebra, bueno, la transición de la resolución de problemas con modelo de barras a álgebra, a ecuaciones, a sistemas de ecuaciones, ocurre de manera muy natural, ¿vale? Llevaría ahora un tiempo grande poder desarrollarlo, pero es un buen material el trabajar con barras, con trocitos de papel que tengan, que al principio sean iguales y que en función de las condiciones que me vaya encontrando yo lo vaya cortando. El algeplano es otro material estupendo para poder trabajar álgebra en niveles superiores. Estos, si nos fijamos en materiales que mantienen proporciones, pero claro, llega un momento en el que ya no es necesario que mantengan estas proporciones porque ya hemos llegado a un punto de generalización y de abstracción tal que puedo empezar a trabajar con otro tipo de material, por ejemplo, fichas. Y las fichas, en función de la posición que ocupa, pueden tener un valor u otro. O quizá las fichas, en función del color que tengan, pueden estar representando números enteros positivos o números negativos, lo que nos va a poder permitir también trabajar toda la parte de operativa dentro de este bloque, ¿no? Sí que existen materiales para poder ir ayudando al alumno hasta los 13, 14 años a iniciarse o a trabajar determinados conceptos que a priori son muy abstractos de una manera muy, muy concreta, siguiendo este paso concreto, pictórico y abstracto. Así es, Javier. A ver, vamos a ver si tenemos otras consultas. Rosa Isabel nos dice, la representación es en función de las necesidades que en ese momento se presenten. Por aquí tenemos también Yani. A ver, Yani Jogja nos dice, buenas tardes, disculpe, ¿el método Singapur emplea una secuencia o pasos rígidos para enseñar un contenido matemático? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja de responder. A ver, el método Singapur sigue la secuencia CPA, concreto, pictórico y abstracto. Es decir, que cuando se plantea una situación problema, se propone que empecemos trabajando desde lo manipulativo, haya mucho diálogo para poder ir poco a poco llevándonoslo hacia la parte abstracta. Ahora bien, dentro de esa rigidez que supone el CPA, el concreto, pictórico y abstracto, que es el proceso que tenemos que seguir, que no es, o sea, no es algo que haya ocurrido por capricho del Ministerio de Singapur, es algo que ocurre después de que hoy la ciencia esté demostrando las teorías de estos señores que decíamos al principio, de Brunner, Vygotsky, etc., ¿no? ¿Dónde no está la rigidez? La rigidez no está en la parte creativa, es decir, dentro del esquema CPA, nosotros como docentes, pues tenemos que poner en juego nuestra creatividad. ¿De qué manera? Pues desde el punto de vista de la pregunta adecuada que te puede hacer para desencadenar el aprendizaje. Desde el punto de vista de quizá el material con el que estamos trabajando no es adecuado para mi alumno y entonces necesito algo que resulte más atractivo para él. Y entonces busco otro camino para poder llegar al mismo sitio, siempre respetando CPA, concreto, pictórico y abstracto. Entonces es rígido en cuanto al proceso, no es rígido en cuanto a las formas en las que yo desarrollo cada una de las fases, sobre todo la concreta, ¿no? Donde se puede innovar siempre que tengamos cuidado de que los materiales al principio y según en qué edades, pues mantengan estas proporciones que decimos. Ok, Javier. Tenemos una pregunta más de Denise Karim. Nos dice, la idea de juntar o retirar, ¿no? De trasladar, superponer o transponer que se operacionaliza con el recurso se hace potente como experiencia en las 4 operaciones. ¿Qué tanto ayuda a potenciar la habilidad visual en el contenido matemático?
¿El soroban es un ejemplo de este potencial? Vale, hay dos partes en la pregunta. Rotundamente sí a la primera parte, es decir, los materiales con los que hemos estado jugando un poquito hoy, que hemos hecho algo con cubo multi-encaje, hemos hecho algo con regletas Cuisinart, hemos hecho algo con bloques de base 10 y con pattern blocks. Cualquiera de estos responde a la primera parte de la pregunta, es decir, favorecen la visualización, lo que se llama visualización precisamente por esa comparación y superposición. Con respecto al Abaco Soroban, a ver, el Abaco Soroban, por cierto, tengo ahí uno, el Abaco Soroban favorece la imagen mental para la operativa, pero no utilizando la estrategia de comparación y superposición. Es decir, el Abaco Soroban, que si queréis, en otra ocasión podemos hacer algo, ¿vale? Pero no será ahora el momento. Lo que favorece es que el valor que tiene la pieza la tiene en función de la posición que ocupa la pieza dentro de la barra, ¿no? Y hace que llegue un momento donde en tu mente, en tu cerebro, no ves expresión simbólica, no ves números, lo que ves son la posición que ocupan las piezas, ¿vale? Hago este gesto, mira, tengo las manos azules, hago este gesto porque lo que ocurre en tu cabeza es que las piezas suben y bajan o se juntan de golpe o se separan de golpe, y entonces eso favorece visualización, pero es una visualización distinta a lo que hemos estado diciendo, ¿vale? Ni mejor ni peor, distinta. Yo soy partidario de que la matemática tenga como foco principal el análisis de situaciones para tomar decisiones y que eso me lleve a resolver problemas. Y el Abaco Soroban tiene como finalidad cálculo puro y duro. Todo lo que hemos estado haciendo tiene como finalidad razonar por encima de resolver. El razonamiento me va a llevar a la resolución. Sin embargo, el Abaco Soroban se centra única y exclusivamente en el cálculo. Es decir, necesitas haber hecho el ejercicio de razonamiento antes por otro medio y luego tú decides si quizá tu modo de resolver sea con un abaco, ¿no? Pero la visualización es distinta. Gracias, Javier. Tenemos la pregunta de Héctor Villanueva. ¿Cómo podríamos iniciar el método Singapur con educandos de 5º grado de primaria si es la primera vez que aprenderán de esa forma? Es decir, iniciar con los policubos. ¿Cómo? Bueno, no es sencillo, ¿vale? Nosotros aquí en España, cuando empezamos a hacer la implantación de la metodología, algunos colegios, en lugar de empezar en primer grado e ir subiendo gradualmente año a año, entraron en varios cursos a la vez sin haber hecho el previo y tuvieron algunas dificultades. Mi consejo es que si voy a enfrentarme a trabajar en metodología Singapur a partir de un curso alto, todo lo que esté por encima de tercero de primaria, tercer grado, me parece un curso alto. Creo que no habría que ser, o sea, creo que hay que ser atrevido, pero no ambicioso. Es decir, creo que es más adecuado seleccionar algún contenido y empezar con él, pero no tratar de hacerlo todo al principio si los niños no traen este bagaje, porque puede resultar costoso. Por ejemplo, resolver problemas con modelo de barras, desde mi punto de vista, sí se puede iniciar en un 5º grado, porque es muy intuitivo. Pero deshacer toda la construcción, por ejemplo, de las 4 operaciones o la construcción del número decimal y llevártelo a modo concreto, te iba a hacer perder demasiado, o dedicar, más que perder, te iba a hacer dedicar demasiado tiempo a lo largo del curso, entonces probablemente tendrías problemas de consecución de la programación. Entonces, cuando se empieza en un curso alto, yo creo que es preferible elegir aquellos puntos donde sí me voy a centrar en CPA y no deshacer todo el camino, deshacer solo parte, porque si no es que no hay tiempo, realmente no hay tiempo para poder abordarlo todo si tenemos que hacer ese cambio de chip en nuestra cabeza como docentes y en la de los niños como alumnos, ¿no? Finalmente, Javier, tenemos la pregunta de Shirley. Nos dice, ¿y este método se transpola al manejo del dinero? Gracias. Ah, qué bien. Me gusta mucho. Voy a cambiar de cámara para contar esto, claro, porque tenemos el material encima de la mesa. A ver, que me voy a una cámara que tenga... Aquí esta, ¿no? Esta. Mirad, claro, la pregunta es muy procedente porque el
el dinero, que es uso cotidiano en cualquier rincón del mundo, necesitamos poder comprenderlo. Pero el dinero, si yo estoy en un momento de mi desarrollo donde todavía necesito tiempo en fase concreta, antes de poder llegar a esta fase abstracta, ¿cómo puedo yo comprobar? Me voy a poner estoy en Europa con euros y céntimos, pero es aplicable a cualquier sistema monetario del mundo, porque los sistemas monetarios del mundo, salvo alguna pequeña excepción que hay en algún sitio, están basados en base 10. Estando basados en base 10, esto nos lleva a pensar que si yo a esto es a lo que llamo 1, si yo a esto lo llamo 1, ¿vale? Imaginad que pinto aquí un 1, no quiero copiar el material, si tuviera una tiza, pues lo haría, pero no la tengo aquí. Si a esto lo llamo 1, entonces puedo generar de manera inmediata aquella moneda a la que puedo llamar 10 céntimos. Es decir, 10 céntimos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bien, me falta una barrita. O sea, yo de manera automática acabo de construir que si a la placa verde la llamo 1 euro, entonces a la barrita roja la puedo llamar 10 céntimos y a esta la puedo llamar 1 céntimo. Vale, ¿por qué hago esto? Porque cuando yo estoy trabajando con material, en este caso al hablar de dinero, con material realista, en una moneda de 1 euro, yo no puedo comprobar empíricamente que es verdad la relación de que 100 céntimos, ¿vale?, están contenidas aquí dentro, porque no puedo ejecutar esa acción de comparación y superposición. Por eso es interesante crear un sistema monetario propio en clase al principio, cuando estoy todavía comprendiendo la relación entre órdenes, ¿no? Y entonces os cuento una anécdota que me ocurrió en segundo de primaria, segundo grado. Pues estamos jugando a tiendas en clase y habíamos establecido nuestro sistema monetario de tal manera que a esto lo llamamos 1 euro y a esto lo llamamos 10 céntimos y a esto lo llamamos 1 céntimo. Y entonces la dinámica consistía en que yo enseñaba un producto, el que fuera, lo que sea, pero se enseñaba una botella y entonces le damos un precio. Y teníamos niños compradores y niños vendedores, entonces compraban con su dinero y le daban el producto a cambio, tenían que dar el cambio y demás. Entonces, uno de los productos que íbamos a vender costaba 1,50 €. Entonces llegó un niño y me dijo, profe, es que no tengo suficiente dinero. Y yo veía en su mesa que tenía muchísimas de estas y muchísimas de estas y también de las pequeñitas. Entonces yo le dije, Rubén, vete a tu sitio, vete a tu mesa y mira bien, que yo creo que sí tienes. Entonces al rato vino con lo que ya habíamos llamado 1 euro y vino con estas 5. Vino con estas 5 y me pidió cinta adhesiva para unirlas, porque él necesitaba que si existía una moneda que se llamase 50 céntimos, él quería ver algo que se pudiera representar como 50 céntimos, porque yo estaba dando por hecho, y ahí fue fallo mío por no respetar el proceso del niño. El niño aquí no estaba viendo 50 céntimos, estaba viendo 10, 10, 10, 10, 10, que vale 50, pero no estaba representando la moneda de 50. Es decir, que apropiado absolutamente para trabajar sistemas monetarios apoyados en base 10, material en concreto, el material multibase. Sí, totalmente. Javier, definitivamente Singapur nos apoya en el razonamiento y la utilización de materiales manipulativos, ¿no? Nos ayudan a entender y asimilar conceptos. Vemos que también fomenta la motivación, definitivamente, ¿no?, hacia el aprendizaje y, por supuesto, hace comprensible la matemática mediante esta resolución de problemas. Es así que capta investigación y didáctica, ¿sí? Justamente está desarrollando un curso, una especialización del método Singapur para el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? No sé si podemos ver frente el flyer.
Esta especialización en método Singapur va a estar a cargo justamente de Javier Bernabeu, quien hoy nos ha acompañado. Este curso tiene una duración de 5 meses. Estas clases se van a realizar en vivo y en directo a través de la plataforma Zoom todos los sábados desde las 16 a las 18 horas, hora de Perú, México. Y por supuesto van a conocer una gran variedad de dinámicas, ¿no? Para, por supuesto, conocer la propuesta del método, el sustento teórico para llevarlo a la práctica también, que hoy día justamente Javier nos ha compartido a grosso modo. Es preciso comentarles que todas las clases tendrán materiales, ¿no? Tendrán a mano materiales para trabajar a la par con el profesor, todas las estrategias, materiales caseros y otros básicos, quizás algunos estructurados y otros también no estructurados, ¿no? Por supuesto, se informarán, ¿no? Con antelación para que ustedes puedan tener sus materiales en mano y puedan trabajar cada una de las actividades planificadas en cada sesión. También tendrán ustedes a disposición una plataforma virtual en donde podrán tener estas clases grabadas para que puedan practicar hasta que finalice el curso. Y aquí también podrán generar sus consultas de manera permanente, ¿no? Contamos con un acompañamiento permanente. Además, por supuesto, se formará un grupo exclusivo en Facebook para compartir una mayor cantidad de recursos del método Singapur. Para más información, por supuesto, lo pueden solicitar a través de nuestra página web, ¿sí? www.cursoscaptavirtuales.com. También lo estamos visualizando a través del chat. ¿Sí? También, por supuesto, nos pueden seguir, pueden ver mayor información en nuestras redes sociales. ¿Sí? Vamos a ver si no hay alguna preguntita adicional. Creo que acompáñanos, Javier, por favor, para continuar con lo prometido. Con lo prometido, tenemos un sorteo prometido para nuestros participantes, que justamente es auspiciado por Gensa Toys, fabricante nacional de materiales didácticos con más de 25 años en el mercado. Materiales, por supuesto, de alta calidad para niños y niñas en etapa escolar y que ustedes van a poder encontrar en tiendas falabella.com, Real Plaza, Plaza Bea, Oeshle, Promar y Línea. Y también, por supuesto, directamente desde su página web, gensatoys.com.pe. Entonces vamos a pedirle a Cristian o a Perla, por favor, que puedan compartir el aplicativo para poder ver quiénes serán los 3 flamantes ganadores. ¿Quiénes serán? A ver, vamos a empezar. Entonces ustedes me indican. ¿Sí? Ok. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Quién será el primer flamante ganador? Vamos a ver. ¿Quién será el primer ganador de el primer material que se les había prometido? Sí, a ver, vamos a ver. Está chocolate bien. Amy Marivilla Pasca Domínguez. Ella es la primera ganadora, justamente se hace acreedora de el primer material que nosotros habíamos prometido. El material base 10. Recuerden que inbox nos vamos a comunicar con ustedes, puesto que ya tenemos también sus datos, ¿sí? Registrados. Todos aquellos que se han inscrito automáticamente han entrado al sorteo. ¿Sí? Vamos con el segundo material. A ver, empezamos, Cristian, tú me indicas. Listo. 3, 2, 1. A ver, vamos a ver quién se lleva el segundo material. El segundo material, que justamente corresponden a los cubos multi-encaje o denominados también policubos. Creo que ya tenemos el ganador, Cristian. Así es, bueno, la ganadora es Clarita Obispo. Clarita Obispo. Clarita, te has ganado entonces
un set de policubos o llamados también cubos multi-encaje. Y bueno, no pierdan la esperanza todavía. A ver, vamos a ver, tenemos todavía un último material para sortear. Listo, Cristian, empezamos. 3, 2, 1. Vamos. ¿Quién será el ganador de las regletas de colores o llamadas también regletas de Cuisinier, con las que justamente hoy Javier ha realizado también algunas actividades? Tenemos ganador, Cristian. ¿Quién es? Así es Patricia Carrasco Sánchez. Patricia Carrasco Sánchez es la tercera ganadora, ¿sí? Es así que tenemos ya los 3 flamantes ganadores de los materiales que habíamos prometido y que justamente nos los ha proporcionado Jensa Toys, ¿no? Que justamente nos está auspiciando el día de hoy. Y bueno, toda la información con respecto a la especialización en método Singapur, les reiteramos que las van a encontrar a través de nuestras redes sociales, CAPTA, ya saben, CAPTA Didáctica, y también lo están visualizando en el chat. Vamos a ir cerrando este webinar, donde les agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Cabe señalar que hemos tenido la participación de docentes, psicólogos, ¿no? Hemos tenido también personas muy vinculadas al área educativa de distintas partes del mundo. Saludos y muchas gracias a Perú, México, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay, Estados Unidos y España, que el día de hoy nos han acompañado. Entonces vamos a ir cerrando, no sin antes agradecerte, Javier, por la presentación del día de hoy, por habernos compartido todas estas estrategias sumamente útiles para los docentes y que por supuesto nosotros animamos, ¿no? Les animamos a poder participar de esta especialización sumamente interesante, por supuesto, y que va a estar a cargo tuyo, Javier. Tus palabras finales. Les han desactivado un poquito, nos dicen el audio, si podemos reactivarle para que Javier se pueda despedir también de todos ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado este rato compartiendo matemáticas. Muchísimas gracias, Ángela, por todo el acompañamiento, y Cristian y Perla. Para mí ha sido un placer y espero que nos podamos ver pronto de nuevo y que podamos compartir la pasión, que al final de eso se trata, ¿no? Que estamos, bueno, pues somos un poco frikis de las mates y compartirlo pues es una buena idea, yo creo. Muchas gracias. Así es, Javier. Compartamos nuestra pasión por enseñar y también por aprender. Muchísimas gracias, Javier, y nos estamos viendo muy pronto nos estamos viendo. Saludos y un gran abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Gracias, Aris.